Juan 16, 7 al 18, y me permito leer este pasaje a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar o entender. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Un poquito, y no me veréis, y otra vez un poquito, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice, un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis? ¿Y porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué es esto que dice un poquito? No entendemos lo que habla. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bien. Venimos desarrollando el tema Yo os elegí. Amén. Amén. Y empezamos acerca de lo que es la vid verdadera y los pámpanos, los cuales deben dar fruto. Y yendo retrospectivamente acerca de la labor que tenían que realizar los apóstoles, porque para ellos era el mandato de dar fruto en abundancia, Aleluya. fruto que perseverara. Yo cometí un pequeño error o grave error en decir que Dios nos libre de amar las almas. No, Dios nos libre de odiar las almas. Amén. Amén. Que Dios nos libre de odiar las almas. Nos guarde de odiar las almas. Por mucho daño que nos quieran hacer. Porque vemos lo que tenían que soportar estos hombres. Ir a cárceles, ser torturados y aún matados por la causa de Cristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús les dijo que cuando Él los haya dejado y retornase al Padre, se le suministrarían dos elementos. Ya lo sabemos, ¿cuáles dos elementos? Amén. Que eran de suma importancia para el éxito de sus ministerios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ya que ellos debían de llevar una obra apostólica, la cual tenían que realizar, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Ellos de momento no tenían conocimiento pleno acerca de la tercera persona de la Trinidad. Porque el Señor les había hablado acerca de la tercera persona de una manera espúrica. No le había hablado con claridad acerca de ese ser.
Pero ese sí mismo ser se iba a identificar a ellos después de la partida del maestro. Por el momento el Señor les dijo: hay muchas cosas que deciros, pero no me corresponde a mí decirlas. ¿Por qué? Porque de momento ustedes no las pueden entender, no las van a entender. Porque estos se han de discernir con los ojos del Espíritu, no con los ojos de la carne. Porque ellos, mientras estaban con el maestro, estaban andando con los ojos de la carne. No podían percibir las cosas espirituales. Pero ya llegaría el Espíritu Santo, el cual les iba a abrir los ojos del entendimiento, los ojos espirituales, y ya entenderían aquellas cosas que a ellos, por su carnalidad, no podían entender. Muchas cosas tengo que deciros, pero no las podéis llevar. No las pueden entender ahora. Pero no me corresponde a mí decírselas, sino que vendrá el Consolador y Él os enseñará la verdad, toda la verdad. ¿Por qué? Porque Él va a tomar de lo mío. Por eso Él no va a hablar de Él, sino que va a hablar de mí, me va a glorificar a mí, porque va a tomar de lo mío. Lo que oyere hablar al Padre, Él lo va a transmitir, porque va a tomar de lo mío. Amén. Ustedes, hermanos, necesitaban esos dos elementos. Amén. Necesitaba, hermano, ese elemento de que la gente estuviese receptivo como en el día de Pentecostés. Por eso el Señor les tuvo que decir, cuando se les apareció en aquel aposento: subid al monte alto y esperad la investidura de poder. Ahí en ese momento ellos iban a ser envueltos por el poder del Espíritu Santo, y la gente iba a tener, hermano, la gente receptiva al anuncio de ellos. Primero, que la gente iba a estar receptiva. Primer elemento. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Y el segundo elemento, que serían competentes para predicar. Durante estaban con Cristo, había incompetencia. Eran incompetentes. No tenían un desarrollo pleno para la exposición, porque era necesario que el maestro, para que ellos fuesen competentes, era necesario que se fuera para llegar a aquel ser que los iba a capacitar para que fueran competentes, para que le hicieran frente a la exposición, a la enseñanza, a la predicación de la palabra con eficacia. Alabado sea el nombre del Señor. Luego, después de haberles dicho lo que iba a suceder con ellos, que iban a tener esa facilidad de expresión, esa facilidad de predicar la palabra, y la gente toda la iban a tener atentos a ellos, porque esto sucedió. Aún hasta cuando iban a la muerte, la gente estaba pendiente de ellos. Ahí está ese siervo, hermano, Esteban, hermano, que cuando iba, hermano, a ser llevado a la muerte, hermano, aquel hombre se quedó observándolo y vio que tenía el rostro como de ángel. Aún en el punto, en el momento preciso de ir a la muerte, estaban, hermano, la gente receptivos, pendientes de ellos, porque era la obra del Espíritu Santo, porque Él convencería. ¿Y cómo convencería si la gente estaba divagando? Sino haciéndolos que estuviesen atentos, porque Él compungiría los corazones. Así es. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ahora viene lo que es la obra del Espíritu Santo. Aquí en la obra del Espíritu Santo, lo que Él va a hacer al preciso momento de la partida de Cristo, y luego descendiese ese poder de lo alto, empezaría un cambio total, radical a esos 11 hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Luego, intrépidamente, el maestro responde las incógnitas no expresadas. Les dice que a pesar de lo que ellos puedan pensar, es por el bien de ellos que debe partir. Ellos, hermanos, estaban callados, pero se habían hecho unas preguntas, pero el Señor nos dice que se va. ¿Para dónde va? Pero no se atrevían a preguntar nada, sino que hacían preguntas no expresadas.
Pero el maestro que conoce el corazón del ser humano sabía lo que ellos estaban cavilando en sus corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, ahí es donde el Señor le dice, es necesario que yo me vaya. Ustedes no quieren hacer preguntas audiblemente, pero yo las he oído. Pero déjeme decirle que en este momento que ustedes están en este momento confundidos, que no saben qué hacer, están temerosos porque se va a ir el líder, el maestro, el que los acompañaba, el que los cuidaba, el que los sustentaba, el que ninguno se perdió, solamente el de perdición. Están confundidos, pero es necesario que yo me vaya. Ustedes de momento no entienden mi partida, pero va a llegar el momento en que lo van a entender. ¿Cuándo? Cuando llegue ese personaje, ese tercer ser de la Trinidad, cuando llegue y los invada, van a entender el por qué era necesario que esta humanidad se fuera. Alabado sea el nombre del Señor, pues es por el bien de la obra apostólica que Él tenía que partir. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. No era por otro motivo, era por el bien apostólica que el maestro tenía que partir. Primero les explicó que su partida como creyentes individuales les afectaría. Como creyentes individuales les iba a afectar. El maestro entendía eso. Amén. ¿Y a quién no le va a afectar que una persona que tanto bien le haya hecho parta de un momento a otro? Le afecta porque le afecta. Él me afecta. Él sabía que individualmente su partida les iba a afectar. Amén. Amén. Aleluya. Les aseguró, por ese conocimiento que tenía acerca de ese sufrimiento que iban a tener, que estaban pasando en ese momento ellos, les aseguró que cuando viniera el Consolador, ellos no notarían la diferencia. Por el momento que les anuncio que yo me voy a ir, porque es necesario que yo me vaya, están confundidos. Les hago falta, están tristes, sí, yo lo entiendo. Pero en el mismo momento, cuando ese ser, el Consolador, llegue a ustedes, van a darse en cuenta que no van a notar la diferencia. Se van a dar cuenta que voy a pasar inadvertido. Mi ausencia no la van a sufrir. Alabado sea el Señor. No notarían la diferencia. Sentirían como si su maestro nunca hubiese partido. Por eso llama el Consolador. Él llegó ahí. Están tristes porque se va a ir él. Tranquilo, aquí estoy yo. Yo estoy en el Espíritu. Él está en el Espíritu. Él está conmigo. Yo y él uno somos. Amén. Somos el mismo. No se preocupen. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Al nombre de Cristo damos gloria. Luego, el propósito aquí, del versículo 7 del capítulo 16, el Señor, oiga, el propósito aquí del Señor es mostrar la importancia de su partida sobre la obra de ellos como apóstoles, la importancia de su partida. La importancia era que no había otra manera de llevar a cabo la obra de redención, porque el Espíritu Santo continuaría esa obra, esa labor, y era la labor del convencimiento. Y ahí es donde vamos a entrar en materia, hermanos. Santo. Que en la congregación, hermano, el crecimiento no lo da el pastor. El pastor no tiene la tijera para podar la iglesia.
Porque viene lo que es la labor primordial y ahora nos vamos a dar cuenta qué significa convencer al mundo de pecado y luego de justicia y luego de juicio. Los tres elementos primordiales que solamente le competen al Espíritu Santo, lo cual Cristo no lo podía hacer ni aún él. Ahora el pastor, usted no está dando fruto, váyase de la iglesia, hay que cortarlo, hay que expulsarlo. No. Porque aún el maestro tuvo que oponerse a una insinuación de los discípulos. Maestro, este no está dando fruto, ahí está esa cizaña, ¿será que la cortamos y la echamos fuera? El Señor dijo, no señor, déjela ahí. Gloria a Dios. Palabra. Y así hay muchos en la congregación, hermanos, son tan santos, hermano, que no puede cometer alguien un error, hermano, porque ya hay que expulsarlo de la iglesia. Esa no es la labor del pastor. Ese no es el ministerio del pastor. El pastor simple y llanamente tienes que exponer la palabra, predicar los principios de santidad, de integridad, los principios de la justificación. Porque aquí nadie es justificado porque venga a la iglesia, nadie es justificado porque aporte algo para la obra. No, aquí somos justificados mediante el sacrificio de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Hermano, el propósito era mostrar la importancia de su partida sobre la obra de ellos como apóstoles. Y hacerles entender que su partida sería benéfica para ellos en su ministerio público. Aleluya. Miren, mis amados, yo por el momento les he dado letra. Por el momento les he indicado que yo soy el medio por el cual se va a ir al reino. Yo soy el puente de salvación entre Dios y los hombres. Pero el que va a dar crecimiento, el que va a traer las almas, es el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. Durante yo esté aquí en la tierra, la obra de redención será estancada, porque viene el ministerio del Espíritu Santo. Y si el ministerio del Espíritu Santo ya está a punto de manifestarse y yo estoy aquí, estoy impidiendo la labor apostólica. No había beneficio para ellos en su ministerio. Con la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu de verdad, ellos tendrían oyentes receptivos. Y a la vez serían competentes para predicar. El Espíritu de verdad obraría en la conversión del mundo. Haciendo un análisis acerca de las almas que se convirtieron en el ministerio de Cristo, se podría decir que fueron contadas en la mano. Porque la labor del Espíritu Santo era convencer, atraer la atención, llamar la atención a los pecadores acerca del Salvador. Versículo 8 al 11. Cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado. ¿Qué dice la versión del 60? De justicia y de juicio. ¿Qué dice la versión del 60? Un hermano que lo lea ahí. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Convencer y redarguir, hay mucho trecho. La palabra más adecuada en el contexto original es redarguir. Hacerles remorder la conciencia, hacerlos estremecer, hacerlos, hermanos, recapacitar, reflexionar.
Cuando Él viniere, redarguirá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aleluya. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Vamos a desarrollar cada parte. Amén. Aleluya. Él obraría en la conversión del mundo. Amén. Redarguiría. Los haría entrar en una reflexión. Luego, les esclarecería sus mentes confundidas. El Espíritu Santo al llegar las iba a esclarecer sus mentes confundidas. Porque ellos en ese momento estaban confundidos. Capítulo 16, verso 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros. Aleluya. Él tenía mucho que decirle, pero no había tiempo para decírselas porque el tiempo era muy corto. Escasos 3 años y piquito. Lo único que había era enseñar lo básico. Pero luego vendría ahora lo que es la profundidad doctrinal que el Espíritu Santo les iba a dar, porque les iba a esclarecer sus mentes confundidas. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar o entender. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, aquel Espíritu de verdad, aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él os enseñará lo que yo tengo para decirle. Pero que no me queda tiempo porque no es mi obra, es la obra de Él. Él es el que tiene que esclarecerle la mente. Aleluya. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Les esclarecerá todo, esa confusión que tenían ellos. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Estas cosas que tengo para decirlas, en este momento ustedes no las pueden entender, porque no se pueden discernir, no se pueden entender con los ojos de la carne, sino con los ojos espirituales. Amén. Y Él va a morar dentro de ustedes. Ya no va a ser que como lo hago yo, que estoy al lado de ustedes, al frente, atrás, al lado. No, ya va a estar dentro de ustedes. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu al llegar a ellos les esclarecería las incógnitas, esas mentes confundidas. Por eso, hermano, es necesario que cuando vamos a sacar un tema de la palabra, saquemos tiempo, hermano, en la oración, para que el Espíritu Santo tome de lo de Cristo y nos lo haga saber, para poder exponer la palabra sin salirnos del contexto que agrada a Dios. Porque Él es el que nos da la revelación, porque ellos, hermanos, iban a recibir revelación, la cual cuando estaban con Cristo no la recibieron. Al nombre de Cristo damos gloria. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que a ellos les produciría reflexión y convencimiento, convicción a los apóstoles. Aleluya. Los haría reflexionar y produciría en ellos convicción. Claro, razón tenía el maestro en el irse. Si es que lo que estamos entendiendo ahora no lo entendíamos cuando Él estaba. Hacíamos preguntas y Él no nos daba respuestas concretas, sino que nos hablaba metafóricamente. Nos hablaba por proverbios o alegorías. Pero ahora el Espíritu Santo nos va a hablar con claridad.
hablaban, hermano, con convicción, con certeza, y no les importaba morir, porque lo que estaban hablando era verdad. ¿Estamos entendiendo? El Espíritu de verdad dará testimonio de Jesús en los corazones y conciencias de las personas. Ojo con esto, porque era necesario que el Señor se fuera, porque el Espíritu de verdad daría testimonio de Jesús. Y ahora vamos a mirar por qué dice que Él daría testimonio. Por eso convencería. Hermano, en los corazones, en las conciencias de las personas, el Espíritu Santo daba testimonio y los haría entender el por qué. Él siendo como lo proclamó los judíos, hermano. ¿Cómo proclamaron los judíos a Jesús? Un hereje y blasfemo. Amén. ¿Cómo proclamaron los romanos a Jesús? Un peligro para el Estado. Amén. Ya. Era un político según los romanos. Y cambio los hebreos era un hereje y un blasfemo. Entonces, hermano, como había esa impresión, había ese señalamiento hacia el Mesías, ¿cómo se iba a convertir la gente a un hereje, a un blasfemo? Tenía que venir en el convencimiento de otro ser. Que iba a obrar era no en el intelecto humano, sino en el corazón. Aleluya. Porque es que en el intelecto se pueden almacenar muchos razonamientos humanos, pero en el corazón se reflexiona para bien, porque lo lleva a reflexionar según Hebreos 10:22. Daría testimonio de Jesús en los corazones y conciencias de las personas. Por ello, Pedro llegó y dijo: Este Jesús que ustedes trataron herejes, lo trataron de blasfemo, porque se hacía igual a Dios. Este Jesús, ¿quién podía hablar de esa manera si no era el Espíritu Santo a través de Pedro? Amén. Hablar con convicción. Entonces, hermano, llegó un momento en que como ellos se paraban porque hablaban era, hermano, lo que el Espíritu les dirigía. Ellos no hablaban lo que les placía. Por eso el exponente de la palabra no puede hablar lo que a él le plazca, sino lo que está establecido en la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y se paraban, hermano, y hablaban. Entonces llegó un momento, hermano, que como el Espíritu Santo produciría convencimiento, los redarguía, los compungiría, entonces llegó un momento en que dijeron: hermanos varones, ¿qué haremos? Eso solamente lo produciría la obra del Espíritu Santo. Él dará testimonio de Jesús en los corazones y conciencias de las personas. Convencería, redarguiría de pecado, especialmente a aquellos que no creen en Él. Oiga bien, hermanos. Redarguiría de pecado a aquellos que no creen. Es que era imposible creer en un hereje. Era imposible al razonamiento humano. A la ciencia humana era imposible creer en un blasfemo, creer en un político, en un revolucionario, en uno que quería, hermano, suplantar según el contexto romano. Era imposible, hermano, creer en ese ser. Pero él convencería a los que no creían en Cristo, los redarguiría. Aleluya. Los redarguiría de justicia en relación con su partida al Padre. ¿Qué quiere decir que los convencería o les redarguiría de justicia? Miren, el Espíritu Santo produciría en ellos
esto para que reflexionaran en sus corazones y conciencias. Si ese Jesús, que fue condenado, que fue crucificado, que fue dado de muerte por hereje, por blasfemo, si no hubiese subido al Padre, es porque era cierto, pero Él fue levantado de entre los muertos con la potencia del Padre y ahora está sentado a la diestra del Altísimo. Por lo tanto, convencería al mundo de justicia porque Él iba al Padre. Y no se puede ir al Padre siendo un hereje, siendo un blasfemo. Aleluya. Amén. Entonces la gente dice, pero sí, hombre, verdad, hombre. Si Él subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿cómo es posible de que Él suba ya siendo un hereje? No, es que es un justo. Era el justo, era el Hijo de Dios, es Dios. Entonces los convencería. Y ahora viene lo más tremendo. Aleluya. De juicio. Y de juicio que era por venir. El juicio era por venir. Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Mire. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. ¿Cómo juzgó Cristo a Satanás? Por la resurrección. ¿Cómo lo juzgó? ¿Cómo lo juzgó? En la cruz. Aleluya. Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, lo habrá sido cuando el Consolador inicie su obra. ¿Cómo era juzgado o cómo fue juzgado Satanás y cómo es juzgado Satanás en las almas en este momento? ¿Y cómo fue juzgado Satanás en su corazón? Dándole convencimiento que Jesús murió en la cruz para arrebatar el dominio que tenía Él sobre su vida. Por lo tanto, Él es juzgado. Él no tiene potestad, no tiene autoridad sobre todos los que se van convirtiendo a Cristo. Porque Cristo en la cruz lo condenó. El Espíritu de verdad dirá a las personas, abro comillas, en la cruz el mal quedó condenado y derrotado. Gloria a Dios. Mi amado amigo, te crees muy malo, te crees lo peor de la tierra. Déjame decirte que Cristo condenó el mal y lo derrotó en la cruz para darte libertad a ti, asesino, para darte libertad a ti, prostituta, para darte libertad a ti, homosexual. Cristo en este momento, en esa cruz, condenó y derrotó al maligno. Amén. Entonces la gente, hermano, van a llegar con ese convencimiento de juicio, hermano, porque el príncipe ha sido juzgado. Hermano, llegarán, bueno, listo. ¿Y yo por qué tengo que estar aquí en el adulterio, en la fornicación, en el robo, esto y aquello? Si ya el Señor derrotó, Él condenó al mal en la cruz. Al nombre de Cristo damos gloria. Mire por qué era necesario que Él se fuera. Pero viene lo más importante, justicia. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. En la cruz el mal quedó condenado y derrotado. Versículos 13 y 14. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire, amados amigos,
Mire la labor del Espíritu Santo. Mire mis discípulos. Cuando venga el Espíritu Santo, va a redarguir al mundo de juicio. Lo va a convencer porque va a tomar de lo mío. Como Él me va a glorificar, Él va a hablar de lo mío, Él me va a exaltar, Él me va a dar honra. No tienen por qué preocuparse por su manera de estado que se encuentra. Ya el Señor lo libertó. Solamente cree en el Señor Jesucristo y vivirás. Aleluya. Aleluya. Justicia. Una pregunta. Justicia. ¿Qué clase de justicia es la que dice aquí? ¿Redarguirá el mundo de justicia? Justicia. Aleluya. Gloria a Dios. La justicia ha de ser tomada en forma general e indefinida. ¿A qué justicia se refiere aquí que convencerá, redarguirá al mundo de justicia? ¿Será a la justicia humana? No. ¿Será a la justicia de Jesús? ¿A qué se refiere? Se refiere tanto a la una como a la otra. Porque Jesús el Espíritu Santo convencería al mundo de justicia, hablando acerca de que condenaron al justo por los injustos. Y a la vez, al condenar al justo por los injustos, el injusto se hizo justo y el justo se hizo injusto. ¿Estamos entendiendo? Porque Jesús se hizo pecador, se hizo malhechor y nos justificó a los injustos, a los inmundos. Así es. La justicia debe ser tomada en forma general e indefinida. Pues el Espíritu Santo utilizaría la exaltación de Cristo para que la gente pensara con seriedad en todo el tema de la justicia. La exaltación. Si Jesús fue condenado por los hebreos como un hereje, como un blasfemo, y por los romanos como un revolucionario, uno que quería suplantar el reino, ¿cómo es posible de que Él haya muerto de esa manera y luego haya ascendido al Padre? Si Él ascendió al Padre es porque es justo. Entre otras palabras, Cristo es la justicia en persona. Pues el Espíritu utilizaría la exaltación de Cristo para que la gente pensara con seriedad en todo el tema de la justicia. El propósito del Espíritu de verdad es mostrar el carácter del ser humano totalmente corrompido de su propia justicia. El justo por los injustos. La justicia del hombre es como trapo de menstruación, dice la palabra, en el contexto hebreo. Lo que pasa es que los escritores de las Escrituras quisieron suavizar trapo de inmundicia, no, trapo de menstruación. Aleluya. Ese es el contexto de la palabra. Así es. ¿Y qué puede haber más inmundo que una toallita de esa usada? Por eso el Señor le tuvo que decir al pueblo hebreo que a esas esculturas tenía que apartarlas de ellos como trapo de menstruación. Al nombre de Cristo. La versión antigua es muy hermosa. Mire lo que dice. Se lo voy a leer. Amén. Al nombre de Cristo damos gloria. Al nombre de Cristo damos gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 30, verso 22 de Isaías, de la versión antigua. Dice la palabra: entonces profanará la cobertura de tus esculturas de plata y la vestidura de tu vaciadicio de oro. Las apartarás como trapo de menstruación. ¡Sal fuera!, les dirás. Esta versión habla claro. No habla con tapujo.
Amén. Aleluya. Sea bendito el nombre de Cristo. Oiga, hermano. Palabra. Aleluya. El propósito del Espíritu de verdad es mostrar el carácter del ser humano totalmente corrompido de su propia justicia, cuya mayor hazaña fue crucificar al Mesías, al justo. Hacerles entender de corazón la enorme verdad de que el crucificado era el justo, la propia justicia, y posteriormente encaminar a los pecadores para que encuentren en Jesús a su verdadera justicia. Ustedes, amados amigos, por muy buenos que sean, tratan de justificarse. Porque el libro de Isaías dice que la justicia del hombre es como trapo de menstruación. Como trapo asqueroso. Entonces el Espíritu Santo llega y le dice: ustedes que tratan de justificarse con sus ceremonias, con sus homilías, con su retórica, con su comportamiento, es que yo soy esto, yo soy aquello. Sepa y entienda que en el único que pueden alcanzar justicia de parte de Dios es a través del justo, de la justicia que vosotros condenasteis en Jesús. Esa es la labor del Espíritu Santo: convencer, hacerles entender de corazón la enorme verdad de que el crucificado era el justo, la propia justicia, y posteriormente encaminarlos para que encuentren en Jesús a su verdadera justicia, haciéndoles reflexionar sobre el motivo del sufrimiento del justo. ¿Cómo es posible que él, siendo un hereje, que él, siendo un blasfemo, muera de esa manera? ¿Quién puede morir de esa manera sabiendo que se va a perder por toda la eternidad? Dice que supuestamente por la humanidad. Solamente lo podía hacer el justo, la propia justicia divina. Y Jesús era el justo, es el justo, era la justicia, es la justicia. Mire la labor del Espíritu Santo tan tremendo. La explicación que el maestro le dice a los suyos fue: mire lo que les quiso decir a los suyos, parafraseando el texto. Abro comillas. Mire la labor del Espíritu Santo, amados míos. Abro comillas. Cuando yo sea crucificado, el Dios de este mundo, que es Satanás, el Dios de este mundo habrá sido juzgado. Porque yo lo voy a juzgar en la cruz. En la cruz lo voy a derrotar. Porque Él está impidiendo que yo vaya a la cruz, porque ha hecho la forma de que yo muera de otra manera. Pero Él sabe de que yo lo voy a enjuiciar en la cruz. En verdad, tanto este mundo como su Dios, pero solo el segundo de manera certera e irreversible, ya que el mundo al que presente, oiga, el mundo que al presente sigue a Satanás es convertible. Entre otras palabras, le digo a los suyos: el Espíritu Santo va a convencer a las almas, porque yo voy a juzgar a Satanás, que él no va a tener oportunidad de conversión alguna. Pero los que están siguiéndolo a él sí van a ser personas convertibles. Ellos sí se van a convertir. A ellos yo no los voy a juzgar, yo no los voy a condenar. Los voy a convencer, los voy a redarguir, los voy a hacer es que reflexionen. Porque esas almas son convertibles, ellos que siguen a Satanás.
Cuando yo haya ascendido, el Espíritu de verdad utilizará el juicio ya ejecutado sobre Satanás para convencer a la gente de un juicio futuro, enseñándoles a ver en eso una profecía de que serán separados de mí al final todos aquellos que obstinadamente persistan en incredulidad. Va a convencer al mundo de justicia, de juicio, primero porque Satanás ya es juzgado, no tiene oportunidad de salvación, pero ellos que son personas que se pueden convertir, a ellos el Espíritu los va a convencer, pero también les va a hacer entender que ellos que están al servicio de Satanás, si no se arrepienten, al final del camino van a ser condenados. Gloria a Dios. Se le va a abrir los ojos con claridad. Si ustedes no se convierten a Cristo, porque muchos rehúsan el convencimiento del Espíritu Santo, entonces al final del camino se cumple capítulo 3, verso 36 de Juan. Al nombre de Cristo damos gloria. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la labor del Espíritu Santo. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén. Amén. Oiga bien. Aleluya. Estamos parafraseando este texto. Gloria a Dios. Amén. Todos aquellos que obstinadamente persistan en la incredulidad y por medio de los terrores de la perdición, traerlos al arrepentimiento y a la fe. Los convencería. Mire, amados, si ustedes siguen obstinadamente en su incredulidad, siguen ahí en su rebeldía y no se convierten a Cristo, mire lo que les va a esperar al final del camino. Por eso se tiene que predicar con claridad que el adúltero, el fornicario, el mentiroso, el ladrón, el envilargo, si no se arrepiente, al final va a sufrir los terrores de la condenación. Así es. Entonces de momento la persona se va a aterrar, de momento la persona se va a compunquir, va a sentir miedo, porque muchos al principio de la conversión han aceptado a Cristo es por miedo, pero en el trayecto del camino el Espíritu Santo les va convenciendo, les va enseñando. Entonces ya ese miedo se convierte en amor hacia la justicia divina. Amén, aleluya. Al nombre de Cristo damos gloria. Cierro comillas. Gloria al Señor. Con relación a que el Espíritu de verdad les esclarecería la mente. Oiga bien. Con relación a que el Espíritu de verdad les esclarecería la mente a los discípulos. Su explicación es la siguiente. Abro comillas. El maestro les dijo: Él los capacitará para que sean mis testigos inteligentes Gloria a Dios. y fidedignos. Testigos inteligentes y fidedignos. Y para ser guías de la iglesia, tanto en doctrina como en práctica. Aleluya. Los capacitaría a estos testigos inteligentes y fidedignos para ser guías de la iglesia tanto en doctrina como en práctica. Aleluya, ejemplo. Aleluya. Aleluya. Dos cosas de suma importancia serían necesarias para estos elevados propósitos.
2 puntos, abro comillas. Primero, que entendieran la verdad cristiana. Por ello, cada rato el maestro tenía que jalarle las orejas. Porque durante estuvieron andando con Cristo no habían entendido la verdadera vida cristiana. Amén. Y durante el Espíritu Santo no haya cabida en el corazón de una persona, no entiende la verdadera vida cristiana. Porque muchos creen que la verdadera vida cristiana es como la están llevando muchos religiosamente. Me congrego cada 8 días y eso sí quiero. Aleluya. Porque tienen tanta libertad que se congregan cuando les da la gana. Si tuviesen verdaderamente ese conocimiento acerca de la verdadera vida cristiana, no andarían de esa manera. Muchos están viviendo religiosamente, pero ellos, a través del Espíritu Santo, entenderían la verdadera vida cristiana. Gloria a Dios. Aleluya. Y también que poseyeran el don de profecía. Gloria a Dios. Mientras estuvieron andando con el maestro, ellos no pudieron desarrollar el don de profecía. Amén. No se pararon a ninguna parte a decir ninguna profecía. Y que poseyeran el don de profecía con el fin o con el motivo de poder predecir el futuro en líneas generales. Ahí es donde se paró Pedro, donde se paró Juan, y ellos con ese don que poseyeron de profecía, hermanos, descifraron los enigmas que han venido desarrollándose a través de la era cristiana. Poseían el don de profecía, y usted, con el conocimiento y la posesión del Espíritu Santo, usted puede poseer ese don de profecía. Pero no ir a decirle, hermano, Dios tiene un propósito con usted y te va a dar 1,000 millones de pesos. Eso no, eso es basura. Estúpidos ahí. Aleluya. Oiga, y que poseyeran el don de profecía con el motivo, el fin de poder predecir el futuro en líneas generales, y así advertir y alentar a los convertidos. Aleluya. Se paraba el apóstol tal, hermano, y daban una palabra profética tan tremenda que, hermano, se cumplía los días. Amén. Y ahí está. No se manifestará, no sin antes, no vendrá, no sin antes se manifieste el espíritu de apostasía. Ahí está. El Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos predecían, tenían el don profético Gloria a Dios. para esclarecer, hermano, la mente y la altura de las personas. Al nombre de Cristo damos gloria. Aleluya. El maestro les prometió estas 2 ventajas como fruto de la actividad del Espíritu de verdad, y les garantiza que cuando o sea el Espíritu Santo, haya venido sobre ellos, los guiaría a toda la verdad. Ya. Vamos a ver cuál es toda la verdad. Gloria a Dios. Los guiaría a toda la verdad que Jesús mismo les había enseñado. Amén. Porque el ser humano es muy propenso, hermano, en su carne, a desviar, a desvirtuar el mensaje. Así es. Amén. Tergiversar. El Señor dice cuando el Señor no dice. Por eso ahí está, hermano, el libro de Deuteronomios, que si la profecía dada por aquel profeta no se cumpliese, no fue de Dios, fue del hombre. Amén. Entonces, hermano,
el Espíritu Santo les guiaría a la verdad. ¿A cuál verdad? ¿Una nueva verdad? No, a la verdad que el Señor les había enseñado. Amén. Que no se salieran del contexto del maestro. Que no se olvidaran de lo que el maestro les había enseñado cuando estaba con ellos. Amén. Amén. Aleluya, hermano, esto es bonito, hermano. Repito esta parte. El maestro les prometió estas dos ventajas como fruto de la actividad del Espíritu de verdad y les garantiza que cuando el Espíritu de verdad haya venido sobre ellos, los guiaría a toda la verdad que Jesús mismo les había enseñado, haciéndoles recordar cosas olvidadas, porque a uno muchas veces se le olvidan muchas cosas. Por eso dice la palabra, escudriñar las Escrituras, y dice, no se preocupe que ha de hablar, porque el Espíritu traerá a la mente aquellas cosas que te han olvidado. Amén. Así es. Está uno enseñando la palabra, hermano, y se le olvidó tal tema, tal texto de la palabra, pero como somos guiados por el Espíritu de la verdad, hermano, Él no lo recordará. Amén. El Espíritu Santo le recordaría, mire, es esto, mire, no se desvíe, no den lugar a la carne, es así, déjense guiar. Aleluya, haciéndole recordar cosas olvidadas, explicándoles cosas no comprendidas, desarrollando un sistema de doctrina que estaba totalmente fuera de su alcance en ese momento. Aleluya. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar, no las podéis entender. Pero cuando venga Él, se las va a recordar, se las va a enseñar. Cosas que ustedes no entienden ahora van a quedar esclarecidas por el ministerio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Qué cambios ocurrirían en el mundo y en la vida de estos hombres con la venida del gran tercer miembro de la Trinidad? ¿Qué cambios ocurrirían cuando viniera el tercer miembro de la gran Trinidad? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Qué cambios, hermano, iba a suceder en el mundo y en la vida de estos hombres con la venida de ese ser tan hermoso? Grandes y benéficos cambios habrían. Pero ¿por qué no sucederían ahora antes que Jesús dejase este mundo? ¿Por qué no podría haber ese cambio ahora y sucederían las cosas predecidas por el Maestro a través del Espíritu Santo? La respuesta está en el versículo 13. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Amén. Amén. El cambio es que el Espíritu de verdad los guiaría a toda verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que Cristo les había enseñado. Todo el ejemplo que vivieron con él experimentaron. Luego, dice, no hablará por su propia cuenta. Ya. El Espíritu Santo, al ser la tercera persona de la Trinidad, Él no podía tomar atributos separados de las otras dos. Él no venía aquí a hablar de Él, porque la redención fue a través de Cristo, Gloria a Dios. aplicada en las almas mediante el convencimiento del Espíritu Santo. Entonces Él no podía hablar de Él. Tenía que hablar era del crucificado, del que había pagado el precio. Tomará de lo mío, pero dice, no hablará por su propia cuenta. Y el versículo 14 dice, tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? Saber.
Aleluya. Amén. Porque aquí ya viene lo más hermoso, el Espíritu Santo.